en el parto. En el líquido amniótico. Ajá, en el líquido amniótico. Sí. Uh-huh. Pero se podría obtener o se podría determinar presencia de meconio en el líquido amniótico antes del parto y esto representaría algún beneficio para el abordaje del bebé. Nos vamos a meter nuevamente en terreno de obstetricia. Claro que sí. Si se rompen espontáneamente las membranas o sí la estoy grabando, Pilar, no me había dado cuenta. ahora es que no me había dado cuenta que no había comenzado. Ya comencé, Pilar, ya la estoy grabando. Y se las paso después. Volvemos nuevamente a la pregunta. Nos vamos a meter en terreno de obstetricia, pero es importante tocarlo. Sí, sí se puede, porque desde el momento en que hay una ruptura de membranas, que puede ser espontánea durante la labor, o a veces cuando la labor no está progresando a buena velocidad, el obstetra procede a hacer lo que se llama una rexis, un desprendimiento y rompe las membranas para que ayude a bajar el producto. Y si cuando sale el líquido amniótico vemos líquido amniótico meconial, eso es un indicativo de que algo está mal. Puede ser, por ejemplo, en un niño de ya de 41 semanas, 42 semanas, como les expliqué en la videoclase, que se deba a madurez del intestino y todo, no siempre es por sufrimiento fetal. Sin embargo, cada vez que vemos meconio, nuestra primera opción debe ser pensar, ese feto está sufriendo, ese producto está sufriendo. Entonces, ¿qué hace el obstetra? El obstetra comienza a monitorizar la labor, pone son unos cinturones que captan la actividad uterina, perdón, ando medio ronco, captan la actividad uterina, captan la frecuencia cardíaca fetal y verifican, eso también lo van a ver en obstetricia, si hay algún tipo de desaceleraciones, de alteración de la frecuencia cardíaca fetal que haga pensar que estamos ante un sufrimiento fetal agudo. Si es así, inmediatamente el obstetra debe comunicarse con el neonatólogo o con el pediatra para comunicarle, tengo una situación, tengo un probable sufrimiento fetal y estoy monitorizando. Y en cuestión de minutos él debe tomar la decisión. Si el obstetra demuestra que hay sufrimiento fetal, puede hacer, y se lo describí ahí, eso lo van a ver más también en obstetricia, puede hacer la reanimación intrauterina. Tratar de bloquearlas, preparar a esa señora para cesárea urgente, tratar de bloquear las contracciones uterinas, porque la contracción uterina empeora el sufrimiento fetal. Hidratar bien a la señora, ponerla en decúbito lateral izquierdo, porque eso mejora la perfusión uteroplacentaria y le llega más oxígeno y más nutrientes al bebé, ponerle líquidos a la mamá, ponerle glucosa a la mamá y ponerle oxígeno a la mamá. No es que la mamá necesite oxígeno, es que al tener más oxígeno disuelto en la sangre, le va a pasar más oxígeno al feto a través de la placenta hasta que esa señora pueda ser llevada al salón de operaciones y hacer una cesárea de urgencia. ¿Cuál es la indicación? Sufrimiento fetal agudo. Y el pediatra o el neonatólogo, preferiblemente el neonatólogo, pero puede ser un pediatra, tiene que ir preparado para una reanimación compleja. Porque si hay líquido amniótico, puede haber la posibilidad de aspiración, pero también puede haber la posibilidad de asfixia. Entonces recuerden cuando vimos reanimación el semestre pasado y que lo van a repasar con la doctora Gidalti. Si un niño con líquido amniótico meconial nace deprimido, no está respirando, no lo estimulen. Corten el cordón, llévenlo a la mesa de resucitación y hay que intubarlo. Si son ustedes y no tienen las habilidades de intubación, a tratar de aspirar lo más que se pueda, primero la boca y luego la nariz. Pero si es un pediatra, un neonatólogo o un médico que ha sido entrenado en reanimación neonatal avanzada y maneja la vía aérea, debe intubar, meter el tubo endotraqueal y conectar la succión al tubo endotraqueal para tratar de sacar todo el líquido meconial posible que hay en esa vía aérea antes de estimular a ese niño para ver si respira espontáneamente o comenzar a darle ventilación bolsa-máscara. Entonces sí hay cosas que se pueden hacer desde el punto de vista obstétrico para la reanimación intrauterina y que ese niño o niña, ese recién nacido, nazca con mejores oportunidades y con menos riesgo de una aspiración meconial con todas las consecuencias que tiene. Sí hay cosas que se pueden hacer, pero ya les digo, ahí se traslapa
el manejo obstétrico con el manejo pediátrico neonatal. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Y se los mencionaba en la clase, la comunicación continua y efectiva entre la parte obstétrica y la parte neonatal. Ellos deben estar siempre comunicándose. Mira, tengo esta mamá aquí, la tengo en parto, es probable que sea un sufrimiento fetal agudo, la voy a ir preparando, voy a darle chance. Ahora, si la señora se dilata y ya tiene 10 centímetros y el niño está descendiendo, bueno, vamos a tratar de darle parto vaginal. Pero en ese caso, el pediatra o el neonatólogo va a tener que estar en la sala de parto porque el niño puede nacer con problemas. Pero si todavía está en 5 centímetros, 6 centímetros, tratar de frenar esas contracciones uterinas, llevarse a esa señora para el salón de operaciones y hacerle una cesárea de urgencia. ¿Cuál es la indicación allí en ese caso? Sufrimiento fetal agudo. Y evitar más problemas, o evitar una asfixia prolongada, evitar las secuelas a largo plazo y obviamente no solamente salvar la vida, sino lograr calidad de vida para ese recién nacido. Entonces aquí hay un traslape de competencias entre el obstetra y el neonatólogo. El pediatra y el neonatólogo vemos al niño ya cuando nació. El obstetra tiene la ventaja de que puede hacer cosas antes de que nazca, y esa era tu pregunta, Jonathan. Si antes de nacer, o sea, antes del momento del parto, me doy cuenta por una rexis o porque la señora botó líquido espontáneamente, que ese líquido está meconial, ¿qué hago? Bueno, desde el punto de vista de los obstetras, sospechar sufrimiento fetal agudo, hacer la reanimación intrauterina y preparar a esa señora para el salón de operaciones. Pero nuevamente, esas son decisiones y acciones que toma el obstetra. ¿Por qué les insisto mucho en esto? Porque esa señora, lo ideal es que no esté en un centro de atención primaria manejada por médicos generales que debieran manejar solamente partos de bajo riesgo. Esta señora debe estar en un hospital como el Hospital José Domingo Valdía. Esta sí debe ser un parto para tomar en el Hospital José Domingo Valdía porque viene con problemas, ¿no? Entonces, la idea quizás no es tanto captar tardíamente estos problemas, la idea es captarlos a tiempo para referir oportunamente y que estas situaciones se den en el lugar donde haya la mejor oportunidad para ese recién nacido y no en lugares donde no tenemos los implementos ni los recursos para darle una mejor atención a esos recién nacidos. Así que no sé si te queda clara, Jonathan, la explicación. Sí, doctor, gracias. También tenía otra pregunta. Ajá. Se menciona que los varones son más propensos a cursar con lo que es la hipertrofia congénita del píloro. La estenosis hipertrófica. No conozco. Es que se había mencionado de que los varones eran más propensos a desarrollar pulmón húmedo. Pulmón húmedo, también sí, pero no tanto. El pulmón húmedo es ligeramente mayor en varones que en niñas, pero aquí no es tanto la diferencia entre sexo, aquí el determinante es nacer por cesárea. Cuando un niño te nace por cesárea está bien y a los minutos o a las horas te comienzas a presentar dificultad respiratoria y ese niño no tiene otros signos de alarma ni ningún factor de riesgo, muy probablemente se trate de una taquipnea transitoria recién nacido. Claro, uno va a llamar al residente, si ustedes son internos, llama al residente de pediatría, el residente de pediatría se va a llevar ese niño a neo y le va a descartar otras cosas. Por eso les digo, la taquipnea transitoria del recién nacido es lo que uno piensa como primera probabilidad, pero hay que descartar que el niño no tenga una neumonía congénita y todo. O sea, el residente se lo va a llevar y lo va a examinar bien, le va a mandar su placa, sus gases arteriales y todo en la sala de neo. Pero lo más probable es que se trate de una taquipnea transitoria. ¿Por qué? Porque el niño no tiene otra cosa. Si el niño tiene otras manifestaciones, entonces tendremos que pensar que puede haber otros factores de fondo dentro del diagnóstico diferencial. Pero pensé que me ibas a preguntar era de la estenosis hipertrófica del píloro, que está en la clase de los trastornos gastrointestinales y abdominales. Ahí sí, la diferencia es altísima, es mucho más frecuente, entre 4 a 5 veces más frecuente en niños que en niñas, la estenosis hipertrófica del píloro. Y no se los mencioné en la clase, pero se los menciono ahora. Tienden a ser el primer niño, tiende a ser el primogénito. Así que, primogénito, varón,
que alrededor de la segunda o tercera semana les comienza a vomitar, vomita a veces no solamente después que come, a veces está comiendo y vomita, está pegado al pecho de la mamá e interrumpe y viene un buche enorme, prácticamente vomita todo lo que come. Y si es vómito, no es regurgitación, es con esfuerzo y lo proyecta. Y muchas veces se puede ver los movimientos peristálticos vigorosos del estómago del niño a través de la pared abdominal. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay una hipertrofia e hiperplasia, ambas cosas, de las fibras musculares circulares del píloro. Y es tan marcada esa hipertrofia que se estenosa el canal pilórico, no logra pasar la leche en buena cantidad y el estómago comienza a contraerse fuertemente para tratar de vencer la obstrucción, y como no la puede vencer, lo que ocurre es que hay vómitos. Entonces, eso sí es muchísimo más frecuente en niños. Yo le digo, de 4 a 5 veces más frecuente en varones que en niñas, y tiende a ser la mayoría de los diagnósticos se hacen en varones primogénitos, el primer niño. Claro, no es que es único, no es que es exclusivo. Yo he tenido algunos casos que no es el primer niño, es el segundo, y he tenido pocos, pero casos en niñas también. Pero la clínica es la misma, ¿no? Pero sí, llama mucho la atención que esa patología es muy, pero muy frecuente, más frecuente en varones que en niñas, y más frecuente en primogénitos que en hijos subsiguientes. Entonces, a tenerlo presente por clínica cuando se nos presenta un niño con estos vómitos, y que realmente a veces uno lo ve, la mamá le está dando teta y al ratito proyecta el vómito, y es bien marcado, bien importante, a diferencia de la regurgitación, que es simple y sencillamente producto del reflujo fisiológico, donde se le vienen buchecitos al niño de leche y la gente dice, es que está vomitando. Cuidado, vamos a hacer bien esa historia clínica para ver si es verdad que son vómitos o es simple y sencillamente regurgitación. Buenas tardes. Ajá, dígame. ¿Podría ampliar sobre el papel de los probióticos y la leche materna en la enterocolitis necrotizante? Ajá, esa historia esa pregunta es interesante, esa respuesta es importante. Mire, cuando un niño nace por parto vaginal y su primer alimento y único alimento es la leche materna, la microbiota que desarrolla es muy particular. Las bifidobacterias comienzan a proliferar rápidamente, y ya cuando el niño tiene 72 horas, 3 días, ya hay una amplia predominancia de bifidobacterias en heces. Si hago cultivo de heces, que predominan notablemente las bifidobacterias. Se sabe hoy en día, por los estudios que se han hecho de la microbiota y todo esto, que esos niños con esa alta población de bifidobacterias son muy poco tendientes a el riesgo de enterocolitis necrotizante. ¿Ok? Entonces, niño que nace por parto vaginal, niño que recibe lactancia materna exclusiva, va a desarrollar una microbiota muy particular que lo protege, y no solamente de la enterocolitis necrotizante, lo va a proteger durante los primeros meses de su vida, hasta bien adelante, de las enfermedades diarreicas, de la gastroenteritis y todo, por las características de esa microbiota. Luego ya va variando. Después de los primeros 6 meses, también los lactobacillus comienzan, al principio hay, pero menos, también se comienzan a establecer, y hay un balance entre diferentes especies bacterianas. Miren, hablar de la microbiota es fascinante. El problema es que todavía hay muchas especies de la microbiota que nosotros no las conocemos bien porque no han sido cultivadas. Las conocemos ahora porque a través del estudio de la fracción ribosomal 16S de las bacterias, eso es como casi como una huella digital. Ninguna bacteria ninguna especie bacteriana tiene la misma impronta genética en esa fracción 16S ribosomal. Entonces, con eso se pueden identificar
especies, grupos de bacterias específicas, aunque nunca la hayamos cultivado. Pero una cosa es saber que están ahí y otra cosa, incluso se les ha clasificado, existe una taxonomía ampliada ahora de la microbiota, un proyecto que se hizo entre Europa y Estados Unidos bien interesante, donde se secuenció el genoma de la microbiota intestinal de una serie de adultos sanos para hacer las comparaciones de composición, a tal punto de que se han descrito que en general los adultos sanos tienen 3 fenotipos diferentes de microbiota, o sea, se podían clasificar en 3 grupos diferentes de acuerdo a la composición de su microbiota. Y eso todo está influenciado por la alimentación y los primeros días de vida. Entonces, niño nacido por parto vaginal, niño que toma exclusivamente pecho materno, niño que no, prácticamente el riesgo de enterocolitis necrotizante es nulo, es 0. Niño que nace por cesárea, ahí comienza la cosa a alterarse. ¿Por qué razón? Porque el niño que nace por cesárea no pasa por el canal de parto. Por lo tanto, las bacterias benéficas que pueden estar en el canal de parto, como las bifidobacterias, los lactobacilos, y todo, no va a estar en contacto con ellos. El niño nace por una incisión abdominal que es una herida, en teoría, o sea, a las mamás se le desinfecta, se le esteriliza antes de abrir. Entonces, por ahí es que nace el niño. Ahí no hay bacterias, en teoría, pero luego ¿a qué queda expuesto el bebé apenas nace en el salón de operaciones? A las bacterias propias de la flora hospitalaria. Es decir, la microbiota que se va a ir formando en él va a ser totalmente anómala, va a estar conformada por bacterias de la flora hospitalaria, imagínense. Y si encima de eso no toma pecho materno, sino que se le comienza a dar fórmula, eso también se ha visto cómo se asocia a una disbiosis, es decir, una alteración de la microbiota que se está formando en el intestino de ese bebé. Recién nacidos por cesárea, que además no toman pecho materno inmediatamente, sino que toman fórmula. Como les decía, a las 72 horas en el que toma pecho y nació por parto vaginal, va a haber predominio franco de bifidobacterias. ¿Qué creen que va a haber en el que nació por cesárea y tomó fórmula? Bifidobacterias. No, hay Clostridium en la flora intestinal. Fíjense cómo cambia, a eso es lo que llamamos disbiosis. Entonces, esa disbiosis asociada si el niño tuvo algún tipo de asfixia que produjo en el momento de la asfixia, es como si hubiera un shock. Va a haber vasoconstricción esplácnica para mandar el flujo y el oxígeno y los nutrientes al corazón y al cerebro. Entonces, esa vasoconstricción esplácnica conlleva a una isquemia parcial a nivel intestinal, que es lo que puede llevar entonces a la evacuación de meconio intraútero, ligado a la pregunta anterior. Si además de eso, de que puede evacuar meconio intraútero y todo eso que es dato de sufrimiento fetal agudo, cuando ya el niño nace, ese intestino viene sufrido por la asfixia, por la isquemia temporal que tuvo debido a la asfixia intraútero. Entonces tenemos un intestino con una microbiota alterada porque el niño nació por cesárea, porque no le dieron leche materna, y además alterado por la isquemia, susceptible por la isquemia, y encima con un aumento del sustrato proteico. ¿Por qué? Porque le dieron fórmula. La fórmula tiene exceso de proteínas con respecto al calostro, que es el que el niño toma del pecho materno en los primeros días. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Tenemos la triada que nos lleva a la enterocolitis: isquemia, disbiosis, más un sustrato proteico exagerado que puede llevar entonces a la enterocolitis necrotizante. De ahí la importancia de la lactancia materna. Aun cuando el niño haya nacido por cesárea, si lo que recibe es leche humana, calostro o leche humana, se compensa y se disminuye drásticamente el riesgo de enterocolitis necrotizante. Miren, la experiencia de Brasil, que fue el que comenzó en la época actual, nueva, moderna, los nuevos bancos de leche humana pasteurizada.
Apenas ellos comenzaron a implementar la estrategia y a difundirla entre los hospitales que tenían salas de neonatología, las tasas de enterocolitis necrotizantes bajaron drásticamente, pero drásticamente. El Hospital 12 de Octubre en Madrid implementó la misma estrategia de Brasil para los bancos de leche humana pasteurizada y tratar de darle a los recién nacidos, sobre todo a los pretérminos, exclusivamente, porque esos son los que tienen más riesgo, exclusivamente leche humana. Si no se podía de la mamá, leche donada. Y apenas comenzaron a hacer eso, después de 1 año y medio haciéndolo, dejaron de ver enterocolitis necrotizante en la sala de neonatología del Hospital 12 de Octubre en Madrid. Eso está documentado, es un estudio publicado. Entonces, he ahí la importancia de la microbiota, de la alimentación adecuada, que debe ser preferiblemente leche materna, y pues tratar en lo que se pueda, en que los niños nazcan por parto vaginal. Ahora, como contestábamos en la pregunta anterior, si hay un sufrimiento fetal agudo, vamos a tener que hacer una cesárea de urgencia. Ya hay un factor de riesgo, y además tuvo asfixia. Pero si ese factor yo le elimino el de la disbiosis, porque el niño va a recibir exclusivamente leche humana, y además, como es leche humana, elimino el factor del exceso de proteínas, el riesgo de enterocolitis se disminuye tremendamente. Entonces, esa es la importancia de por qué la leche humana debería ser exclusiva desde el momento del nacimiento y temprano después del nacimiento. Y dos, por qué preferimos el parto vaginal al parto por cesárea. Y ahí van las 3 explicaciones, ¿no? Tiene que ver con el establecimiento de la microbiota, que sea fisiológica o que haya disbiosis, tiene que ver con evitar el daño por isquemia a nivel intestinal, y tiene que ver con evitar la sobrecarga de sustrato proteico que da la fórmula, evitándola dándole al niño pecho exclusivamente, leche de pecho o leche humana donada. Entonces esa es la real historia detrás de esto, y es importante que lo sepan, porque al saberlo uno sabe entonces la importancia que tiene evitar las cesáreas al máximo y tratar de lograr la lactancia materna exclusiva a toda costa para evitar riesgos a los recién nacidos. Y si eso es cierto para los recién nacidos de término, para los pretérminos todavía es mucho más cierto. Ellos tienen mucho más riesgo, los pretérminos de enterocolitis, que los niños de término. Entonces hay que tenerlo siempre presente. No sé si ya con eso le contesto la inquietud, Juliana. Sí, doctor, gracias. Perfecto. ¿Algún otro tema, algo que les llame la atención? Bueno, doctor, a mí me llamó la atención algo que usted mencionó en la parte de, volviendo atrás, en el tema de enfermedades respiratorias. Ajá. Cuando usted estaba mencionando los factores de riesgo y usted habla sobre los factores en el parto, intraparto, Sí, intraparto. usted mencionaba la cesárea, que ya vi que está en casi todo, que la cesárea es un factor de riesgo para casi todas las cosas que hemos visto. También Así usted es. mencionaba las hemorragias materno-fetales. Sí. ¿Me podría ampliar un poquito respecto a cómo ellas, de qué manera o por qué conllevan a eso? O sea, ¿y hay algún ejemplo de ellas? O sea, ¿cómo qué lo puede causar? Perfecto. Lo que pasa es que una hemorragia materno-fetal es o sea, el niño se te puede chocar y se te puede morir. Un ejemplo de hemorragia materno-fetal por excelencia, el desprendimiento prematuro de placenta. La placenta se desprende antes de que el niño nazca. Puede ser por un trauma o puede ser por una actividad uterina muy vigorosa. Se desprende la placenta. Se desprende la placenta, comienza a sangrar la mamá de su circulación uterina, pero también comienza a perderse sangre del bebé a través de la placenta, porque el bebé todavía está dentro del útero, no ha salido. Y está unido al cordón umbilical, no está clampeado, no está ligado. Entonces el bebé ahí, por eso hablamos de hemorragias materno-fetales, los dos están perdiendo sangre. Entonces imagínate un niño que pierde el 8%, el 10% de su volumen circulante a través de este tipo de hemorragias. Ok, va a tener dificultad respiratoria, pero te imaginas que lo único que va a tener no es dificultad respiratoria, se puede morir. Pero una de sus manifestaciones va a ser la dificultad respiratoria, ¿no? Ok, sí, sí. Sí, Usted al hablar del síndrome de distrés respiratorio tipo 1,
Obviamente se menciona, la incidencia principal está de acuerdo a la semana, o sea, uno lo identifica de acuerdo a la semana en la cual ocurre, porque usted Así es. mencionaba que el mayor porcentaje estaba cuando era de la semana 29 a la 35. Exacto. Eh, entonces, en los casos posteriores, cuando o sea, ya la fase del desarrollo pulmonar, pues ya es alveolar, Debería estar, exacto, debería ya estar. debería estar bien, Sí. debería estar Ajá. desarrollada. Entonces, Sí. ¿por qué motivo puede ocurrir? Porque usted menciona que puede ocurrir que Sí. se desarrolle, pero ya se supone que debería estar desarrollado o en proceso del desarrollo, pues ya debería estar. Tiene que haber algún factor de inmadurez, Ale. Por ejemplo, para ponerse, porque es el más típico que uno puede ver y que se puede desarrollar el hijo de madre diabética. El hijo de madre diabética, aunque sea de término e incluso es macrosómico, pesa más de 4 kilos y puede ser inmaduro y te puede hacer enfermedad por déficit de surfactante. Entonces, cuando uno ve a un niño hijo de madre diabética con dificultad respiratoria y nació por cesárea, porque a lo mejor por macrosomía nace por cesárea, uno piensa, podría ser pulmón húmedo, pero uno se ve obligado a descartar que no sea enfermedad por déficit surfactante. Hay que ver bien esa placa y esa gasometría. Pero sí, tiene que haber algún factor de inmadurez de fondo que aun cuando el niño sea de término, sea inmaduro. El ejemplo típico de ese niño grande, de término grande, pero inmaduro, es el hijo de madre diabética. El hijo de madre diabética tiene muchos riesgos de complicaciones y hay que verlo con mucho cuidado. Nacen macrosómicos, riesgo de hipoglucemia, riesgo de hipocalcemia, riesgo de inmadurez pulmonar, por lo tanto pueden hacer ya sea distrés respiratorio tipo 1, distrés respiratorio tipo 2, nacen por cesárea la mayoría de las veces, o sea que son niños de mucho, mucho, mucho riesgo. Hay que tener mucho cuidado con el hijo de madre diabética. Es niños de alto, alto riesgo. Ok. Uh-huh. A la hora de realizar la evaluación de Silverman-Anderson, ¿Sí? esa evaluación la empleamos para cualquier, bueno, no cualquier, me imagino que cualquier causa que sea o sea, cualquier causa respiratoria de dificultad o Cualquier cualquiera dificultad respiratoria, en general. independientemente de la etiología, la forma de Ok, evaluarla para que nos entendamos bien es el Silverman-Anderson. No ok, importa la posterior a etiología. eso, Uh-huh. lo que tenemos que hacer es hacer como un manejo de la vía, ¿no? Ver lo que tiene la vía aérea. La Exactamente. oxigenoterapia, la variación de oxigenoterapia, o sea, la manera en la cual le vamos a dar el oxígeno, eso nosotros obviamente lo tenemos que saber, como usted está mencionando, pero eh, ¿quién es el que se encarga de eso en una situación normal? No en una situación extraña, en una situación así como usted mencionó, que uno esté solito, no. En un hospital, ¿quién es el encargado de la parte de la oxigenoterapia, de eso? Digamos que tú eres el interno de puerperio o de partos y te encuentras con un niño que está con dificultad respiratoria, pero está respirando, nada más que está con dificultad respiratoria. Ok, tú lo que haces inmediatamente es ponerle oxígeno y llamar al residente de pediatría. El residente de pediatría es el que tiene que venir y tomar acciones para ver qué piensa él, o sea, dependiendo de la edad gestacional, él va a hacer lo mismo que yo les acabo de decir, revisar los antecedentes y todo, y se va a llevar ese niño para neonatología. Entonces, ya ahí sí viene otros criterios de reanimación neonatal, no inmediata, sino después. ¿Cómo está esa dificultad respiratoria? ¿Cómo está la gasometría? ¿Qué puedo pensar? Y entonces ya el residente de pediatría, en conjunto, puede ser solo o en conjunto con el residente de neonatología, van a tomar la decisión de si mejor lo intubo, porque va a requerir ventilación mecánica, si no ya dentro de un ratito, mejor lo intubo, o no, este niño lo puedo manejar con ventilación no invasiva, que también lo tenemos disponible en el hospital, son mascaritas de CPAP, donde el niño muchas patologías se pueden manejar sin intubar al niño, o no, este es un cuadro leve que lo que requiere es que le pongamos oxígeno nada más, pero generalmente esa decisión no la van a tomar ustedes, la va a tomar el residente de pediatría o el residente de neonatología, ¿no? que son los que tienen ese tipo de decisión en sus manos. Ahora, entonces ellos se encargan de eso mismo, pues el monitoreo, el soporte y el manejo de la causa adyacente son ellos. Nosotros sí, somos por ya la supuesto, parte en la sala de inicial. neonatología. Ok. Ajá, es que eso es muy especializado, eso es tremendamente especializado. Ahora, digamos que estás en un centro de salud y un niño te desarrolla dificultad respiratoria. Tú piensas como en lo que dijimos el semestre pasado de reanimación neonatal. La respiración es efectiva
está respirando, aunque sea con taquipnea y con esfuerzo, pero está respirando y logra mover aire. Ok, le pongo oxígeno. La respiración no es efectiva, es respiración tipo boqueo y no está moviendo aire adecuadamente. Entonces lo que tengo que dar es bolsa máscara. Y me quedo con bolsa máscara hasta que yo pueda entregar a ese niño en el hospital, porque si no, el niño va a morir, ¿no? Entonces, ese es el tipo de decisiones que ustedes pueden tomar nada más. O le pongo oxígeno, o si no está respirando de manera efectiva, comienzo a darle bolsa máscara y es probable que lo tenga que trasladar con bolsa máscara. Ahora, si usted recibió el entrenamiento en reanimación neonatal y sabe manejar la vía aérea de un recién nacido y sabe intubar, le es más cómodo intubarlo y ventilarlo con bolsa directo al tubo endotraqueal que bolsa máscara. Es mucho más difícil mantener el sello y la posición dando bolsa máscara que intubando, fijando el tubo bien y ventilando luego a través del tubo endotraqueal, pero para eso tienes que ser tú o alguien dentro del equipo que esté entrenado, que tenga la capacitación en reanimación neonatal avanzada y que domine el manejo de la vía aérea. Intuba y traslada al niño entonces intubado con ventilación vía tubo endotraqueal. Pero esas son situaciones que, como les decía, tenemos que evitar. La idea es evitar que los niños lleguen o nazcan en áreas y que vengan con riesgo, que nazcan en áreas donde no se les pueda dar el manejo especializado que requieren. Esos niños que nacen con este tipo de riesgo idealmente deben nacer en un hospital donde por lo menos haya neonatólogo, pediatra o idealmente donde haya neonatólogo, ¿no? Así que las decisiones dependen de quién está a cargo del equipo. Si a cargo del equipo está un pediatra o un neonatólogo, las acciones van a ser más especializadas. Si a cargo del equipo está un médico general que tiene sus competencias llegan hasta un límite, pues va a hacer aquello que puede hacer dentro de los límites que se pueden manejar. Ya les digo, será mantenerlo con bolsa máscara hasta que lo podemos llevar al hospital. O sea, las decisiones varían dependiendo de quién está a cargo de la situación. Listo, gracias, doctor. Otra pregunta. Sí. En el Classroom de Pediatría 1 todavía están las diapositivas para poder repasar de allá, ¿verdad? O sea, no ha borrado nada del Classroom. La universidad lo archiva de una vez. Ok, todo eso está ahí, uno puede volver a acceder a ellos. Ok. No sé si está, porque es que la universidad lo archiva, pero yo por lo menos yo no lo estoy viendo. Yo me imagino que de repente si los busco en archivos, ahí de repente la puedo ver, pero ya yo no lo veo cuando abro clase, nada más está la clase de ustedes y la de Pediatría 1, no está la otra. Así que no sé si estará visible. Ok, bueno, listo. Gracias, doctor. Ok. Las clases de Pediatría 1 están dentro de las clases archivadas ahí mismo en Classroom, uno las puede ver. ¿Ya las viste? ¿Ya probaste para ver si las veías? Es correcto, doctor. Sí, ok, entonces... ok, gracias. Gracias, Rubén. Sí, para repasar, porque obviamente es bueno que esté repasando eso, porque uno se le puede olvidar, se le pueden ir cosas. Claro, claro. ¿Alguna otra duda, otra pregunta? Buenas tardes, doctor. Hola, Ramón. Soy Ramón. Yo quería pedirle pues que me ampliara un poco respecto a lo siguiente. En la parte del síndrome de distrés respiratorio tipo 2, usted menciona que tenemos un pulmón que es levemente inmaduro, ¿verdad? Ajá. Y que también hay o sea, que se junta con la asfixia, ¿verdad? Entonces usted menciona que el surfactante, que es poco, se consume. ¿Usted me podría ampliar un poco más? Ok, cuando hay asfixia, en el momento en que el niño está sufriendo y nace con esa hipoxia, con el mismo estrés hace que haya consumo de surfactante. Y si este niño ya tenía poco surfactante, puede desencadenarle, no va a ser un cuadro grave como el de distrés respiratorio tipo 1, pero va a haber dificultad respiratoria. Se comporta diferente, si se dan cuenta la placa es diferente, no es el mismo tipo de placa, no tiende a haber colapso alveolar como en el distrés respiratorio tipo 1, que es lo que da el patrón de vidrio esmerilado. Acá no, acá más bien tiende a haber sobredistensión pulmonar, un poquito de
hiperaereación pulmonar y es un trastorno más leve, pero sí ocurre lo que podemos llamar como consumo de surfactante. No queda sin surfactante, pero queda con muy poco surfactante y eso le produce dificultad respiratoria al niño para mantener entonces las vías aéreas y sobre todo los alvéolos distendidos. De ahí que lo que hace es desarrollar lo que llamamos presión positiva inadvertida en la vía aérea, es decir, el niño mantiene, y eso le provoca más dificultad todavía para respirar. Mantener abierta la vía aérea implica cerrar un poco la vía aérea superior para que no salga todo el aire, y por eso entonces ellos, en vez de verse con colapso alveolar, se ven sobredistendidos, los pulmones se ven un poquito hiperaereados, al igual que en la taquipnea transitoria recién nacido. Entonces, se comportan diferentes, pero sí, tiene que ser un niño. Por eso es que es típico de los niños que ya están maduros, entre comillas, pero que todavía no están de término. Niños de 35, 36 semanas o aquellos que tienen apenas las 37, 38 comenzando, podrían ser candidatos a tener síndrome de distrés respiratorio tipo 2. Pero no es solo la edad gestacional, tiene que ser esa edad gestacional asociado a algún grado de inmadurez con asfixia neonatal. Entonces son niños que generalmente tuvieron algún tipo de sufrimiento fetal agudo durante el periodo de labor, o que tuvieron algún problema en el mismo parto en sí, que les produjo entonces un episodio de asfixia, de hipoxia, y eso los lleva entonces al síndrome de estrés respiratorio tipo 2. Generalmente uno ve los dos factores, la inmadurez relativa con asociado a hipoxia, a asfixia, a un episodio de asfixia. Casi siempre es así. Entonces, eso le ayuda a uno en el diagnóstico. Uno dice, esto va a ser un distrés respiratorio tipo 2. Con mucha frecuencia uno lo ve en esos niños así que nacen de 37, 36, 5 séptimos, se hacen el distrés respiratorio tipo 2. Entonces entiendo que son dos factores que tienen que presentarse a la vez, ¿cierto? Exacto, la mayoría de las veces va a ser así, van a estar los dos factores, un borderline que tuvo asfixia, y ese te hace, porque si era borderline, y aunque tuviera cierto grado de inmadurez, pero no tuvo asfixia, es muy raro que te dé dificultad respiratoria, se va a evolucionar bien. El problema es que siendo borderline, tuvo asfixia, ahí es donde viene el problema, y hace la dificultad respiratoria. Gracias, doctor. ¿Cómo no, Ramón? ¿Alguna más? ¿No han tenido problema para accesar la información de la biblioteca, de los libros que están en la biblioteca? Lo que les puse ahí en la referencia. Sí. Recuerden que para poder ingresar tienen que haberse logueado en la biblioteca con su usuario de UNACHI para que les permita el acceso a los libros, porque esos son libros de la biblioteca de UNACHI, tienen que estar logueados en la biblioteca con su usuario de UNACHI. Sí, siempre vigilen, porque el navegador tiende por defecto a utilizar la dirección de correo regular de ustedes, no la de UNACHI, y eso enreda. Yo, para evitar eso, como yo uso Chrome, yo creé un usuario de Chrome alterno solamente con la dirección de UNACHI, con el usuario de UNACHI, y con eso abro todas las cosas que tienen que ver con UNACHI, porque cuando usaba el navegador, con el usuario normal, él me tendía a cambiar la dirección de correo electrónico por mi dirección regular y no me dejaba entrar a las cosas, me la cerraba y todo, hasta que digo, no, vamos a cambiar esto, porque hace el cambio sin que ustedes se den cuenta, los loguea con el correo regular de ustedes, no con el de UNACHI. Entonces hay que tener cuidado con eso, para poder entonces que puedan acceder a los libros ahí en la biblioteca. Esos dos que les he citado hasta ahora están bastante buenos, y hay otros libros que tengo por ahí que los voy a usar para otros temas. Hay buenos libros de pediatría en la biblioteca que pueden servir para varios temas. ¿Alguna otra pregunta, algún otro dato que quieran aclarar? ¿O algo con lo que quieran contribuir?
Todavía me falta alguien. ¿Quién me está faltando? Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal, Malcolm? Yo tengo una consulta con respecto a lo de la investigación, Sí, dígame. porque en lo de las manifestaciones clínicas, en las Sí. manifestaciones clínicas hay algunas patologías que, revisando, sí dice claramente las que son neonatales, tardías, Ajá. las Ujú. más allá de las neonatales y las secuelas. ¿En todas hay que cumplir ese patrón o No, solo en las que... solamente enfóquese en las manifestaciones neonatales, olvídese de lo demás. Quiero que se enfoque en las manifestaciones neonatales. ¿Qué manifestación tiene el neonato? Más nada, solamente. En algunas se van a encontrar que muchas veces no hay ninguna manifestación, no manifiestan nada, no tienen nada. Entonces, pues no hay ninguna... se van a encontrar que puede encontrarse esto, o puede no encontrarse nada. Circunscríbanse en las manifestaciones neonatales. Lo que pasa es que ese es un libro que habla de las infecciones en pediatría, pero a todas las edades. Por eso les hice énfasis en que quería que se enfocaran no en todo, sino nada más en las manifestaciones neonatales. Cómo hacer el diagnóstico en la mamá, cómo hacer el diagnóstico en el recién nacido, cuáles son las manifestaciones en el embarazo, cuáles son las manifestaciones en el recién nacido, cuál es el tratamiento que se le puede dar a la embarazada, cuál es el tratamiento que se le puede dar al recién nacido y cómo hacer prevención, más que todo de la infección en el embarazo, porque ahí es donde lo que podemos prevenir. Cómo prevenir que la embarazada tenga esa infección para que no le pase la infección al bebé. No sé si queda claro, Malcolm. Sí, ahora sí, porque preguntaba porque Sí, hay hay mucha algunas información que enfermedades no... que generalmente, Sí. sí, que las manifestaciones son más en adultos Sí, que en por eso les neonatos. digo, no, ni se fijen en eso, es que hay información de más, hay información que no les compete a ustedes en esta investigación, porque yo quiero que se enfoquen a manifestaciones durante el embarazo que permitan hacer el diagnóstico de la infección y las manifestaciones entonces en el recién nacido y qué cosas podemos hacer con el recién nacido, ¿no? Eso es lo que me interesa. Ah, está bien, gracias, doctor. Adrián creo que no se incorporó a la reunión, es el único que me falta. Sí. Ok, algún otro dato, algo que quieran aclarar? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay más preguntas, pues entonces nos vemos la otra semana. Recuerden que vayan ya terminando su investigación, su trabajito, ¿no? De las infecciones congénitas y hacen el quiz de la prueba corta de las problemas gastrointestinales y abdominales y de las enfermedades respiratorias. Entonces, si no hay más nada que aclarar, pues nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. 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 Hasta luego.